Muy buenos días, saludos a todos. Es una gran bendición entrar a los hogares de ustedes a través de las redes sociales, este medio que se ha convertido en una revolución. Sencillamente no hay límites. Podemos estar en Sudamérica, Centroamérica, en Asia, Europa, no hay ningún límite. Estamos ahora en California para todo el mundo. Tenemos un programa muy especial. Este es el primer programa y lo van a bautizar dos personas extraordinarias, son amigos míos. Este programa se llama Puntos de Vista. Queremos confrontar conceptos, ideas, opiniones para que usted pueda sacar sus propias conclusiones y estar mayor informado y también formado. Queremos en este tiempo tan difícil aportar como una tribuna para las ideas, para los conceptos y sobre todo, como cristianos, somos pastores, queremos dar las pastillas que puedan calmar la ansiedad, los temores y nos puedan llevar a un encuentro con Dios. El tema para hoy es la iglesia en el momento histórico que nos ha tocado vivir en esta coyuntura, ¿no? Tocaremos tópicos como la pandemia, el racismo y también los tiempos finales. Y para mí es una gran bendición contar en este primer programa desde el Perú con el pastor Carlos Jara, superintendente de la Asamblea de Dios del Perú, ya por 2 términos. Esta es la segunda vez, si no me falla la memoria. Sí, y es es. pastor de la Iglesia Monte de Santidad por 40 años. A la vez, él es ingeniero de profesión y para mí fue un honor trabajar con él en una de las primeras directivas en la región Callao. Así que nos conocemos muy bien. El pastor Jara está con nosotros. Le voy a pedir que le dé un saludo. Pastor Jara, los saludos para el programa Punto de Vista. Bueno, una bendición para mí poder saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Perú estamos en la tarde, pero que el Señor bendiga a todas las personas que han podido conectarse a través de este medio. Es una alegría compartir con el pastor Moisés y un amigo de tantos años compartiendo aquí en Perú cuando todavía trabajaba en Perú. Y también siempre mantenemos contacto cuando está allá en los Estados Unidos. Muchas gracias. Un privilegio compartir con ustedes en esta tarde. También nos está acompañando el pastor Daniel Vázquez. Es un compatriota peruano por tierras acá del tío San, por más de 40 años también. Y él es pastor en la ciudad de Bakersfield. También él es egresado del IBAT, del glorioso IBAT. También hizo estudios acá en la Universidad Bautista y algunos cursos en Fuller. Así que tenemos un referente peruano, un referente que nos va a ayudar mucho. Pastor Vázquez, un saludo. Pues damos bienvenida a todos los que están sintonizando Puntos de Vista para mejorar su comprensión, su revelación, diríamos, porque siendo que es puntos de vista en conexión con la sagrada teología dada por nuestro querido Padre Dios, estamos dando la bienvenida. Y también un gozo estar y un honor con el superintendente de la Asamblea de Dios, de donde nosotros empezamos a caminar con los pasos con Jesucristo y con el pastor Moisés Leca, también un veterano de la obra del Señor. Para empezar, para romper el hielo, vamos a empezar con unos 2 minutos de cada uno de ustedes. ¿Qué tiempos se nos ha tocado vivir? Pastor Jara y Pastor Vázquez. ¿Algunas enseñanzas? ¿Algunos desafíos? ¿Cómo les ha tocado estos tiempos a nivel personal y a nivel de iglesias? Así que nuestro invitado desde Perú, el superintendente Carlos Jara. Miren, hermanos y amigos, hemos empezado un paréntesis no previsto. Aún no se ha cerrado el paréntesis de la historia. Lamentablemente, un paréntesis de crisis en el Perú como en todo el mundo, pero les voy a comentar un poco de lo que está pasando en Perú para que puedan ustedes conocer el detalle. Cuando surgió para nosotros primer persona que había sido contagiada, que fue el 6 de marzo, el gobierno tomó todas las precauciones al principio, pero al parecer sus precauciones que él tomó no dieron en el blanco. Todo lo que él había previsto no se cumplió y la cantidad de contagios que hubo fue muy, muy grande. Me tengo que decir con pena, también en Asamblea de Dios hemos perdido varios pastores
han fallecido varios pastores y también 3 superintendentes regionales han fallecido. Esta semana falleció el pastor Pedro Vega, que fue el superintendente de la región Arequipa, un hombre de muchos años también, y varios están ahorita en problemas. Acaba de fallecer un pastor en el Callao, justamente de la iglesia donde fuiste pastor, hermano Moisés, de la iglesia, el pastor Víctor Miranda. Oh, my God. ¿Pastor Víctor Miranda? Sí, sí, No le acaba de puedo fallecer. creer, Dios mío. Hace un momento acaba de fallecer y Santo Dios. es un problema muy serio, hermano. Sé que, pero esa es la situación que estamos viendo, pero sabemos también que en este tiempo de crisis para nosotros como iglesia es un desafío muy grande. Y hemos aceptado el desafío y nosotros como Asamblea de Dios empezamos primero buscando al Señor un tiempo de oración. Convocamos a 60 días de ayuno en cadena con todas nuestras regiones y luego tuvimos otros 50 días de ayuno por regiones que terminamos el martes y hemos empezado otros 40 días de ayuno Pentecostés en marcha que estamos en este proceso. Así que hay otras cosas más que de repente en el proceso podemos compartir, pero ahí estamos dependiendo del Señor completamente. Triste noticia, Pastor Aranda, un gran amigo. Éramos el equipo evangelístico, aleluya. No, Víctor Aranda no, Víctor Medina es de la iglesia Gilgal. Oh, ok, ya está, ya lo estaba mandando al cielo, Pastor Aranda. Oh, my goodness. Ya, Sí. ok, muy bien. Pastor Vázquez, ¿qué enseñanza le deja estos tiempos, estos días? ¿Se imaginó usted vivir este 2020 con toda esta vorágine de sufrimiento y dolor? Realmente, una de las cualidades del Espíritu Santo que 1 Corintios nos muestra, dice que Él nos ha dado el Espíritu para que sepamos lo que tenemos. Y pienso que allí se generaliza tanto las bendiciones de la riqueza de la gloriosa herencia de Dios en Cristo, pero también los anticipos, que la preparación, como que el Espíritu de Dios ha estado preparando nuestras vidas de antemano para que estemos fortalecidos y no nos sorprenda la repentina notificación que de repente se hizo viral por todos lados. Realmente yo doy honra y gloria al Señor que aún a modo personal, siendo de que parte de nuestra familia tenía que asistir a una boda en Lima, a raíz de eso el Señor nos dio un anticipo de que iba a venir algo tremendo en el regreso, y efectivamente se cumplió con mi esposa, que casi completó los 5 meses de estar fuera debido al cierre de todos los puertos aéreos, marítimos y también terrestres. Habíamos, en cierto modo, sí, recibido aviso, por lo cual la consecuencia de estar avisados es que no nos sorprende. Hemos seguido reforzando los muros espirituales y aprendiendo a desafiar un nuevo gigante que se ha presentado. Pienso que esta es la posición de David, la iglesia contra Goliat, de solamente usar el nombre que ya nos ha sido dado para ir en toda fortaleza, porque obviamente esto requiere una posición, como el deseo de punto de vista es que se presente una posición eclesiológica de cómo debe responderse. Pienso que esto es como en una ocasión leía un artículo aquí de que la unción pastoril, decía, la unción pastoril venciendo los gigantes. Y nosotros ya tenemos esa unción, lo tenemos de morada en nosotros. Creo que el Señor nos está invitando a usarlo para desafiar tanto caso individual como colectivo, y aún como escucho de nuestro superintendente de Perú,
que está llegando a todo nivel, y pienso que la guerra espiritual se da a todo nivel. Amén. Para mí, la enseñanza que yo puedo de repente tener, Pastor Jara, quiero que sepa que sigo las noticias en Perú, y esta semana me impactó mucho el clamor de salvar a un señor que vende oxígeno, que Sí. vende barato el oxígeno, que no subió los precios, y la gente cómo clamaba para que lo salven a este señor, porque había sido muy buena persona, no escondió el oxígeno y no subió de precio. Y entonces para mí creo que esta situación, este tiempo nos está enseñando a valorar lo que antes percibíamos como natural: el aire, el saludo, el abrazo, el congregarse en una iglesia. Ahora es como un lujo, está costando demasiado. Pienso yo que este tiempo difícil me está diciendo a mí que aunque las cosas parezcan muy sencillas, no lo son. Hay un Dios que está gobernando y sobre el cual tenemos que volver los ojos y agradecer y aprovechar el tiempo y explotar los mínimos detalles en esta vida, ¿no? Pastor Jara, la iglesia tiene que decirle algo a la gente que no es cristiana sobre lo que está viviendo. ¿Qué le podemos decir a los no cristianos? Porque usted, el pastor Vázquez, tenemos una idea, según la Biblia, de lo que está pasando, pero ¿qué le podemos decir a los que no están en la iglesia, que están en las tinieblas y que están de repente deprimidos, ansiosos? Conversaba con un pastor de Guatemala que en 3 meses de pandemia han habido 300 suicidios de gente que está sana, no infectados, sanos. Se han suicidado 300 guatemaltecos solamente por la atmósfera que están respirando. Hay mucho miedo. Pastor Jara, usted tiene un corazón pastoral, 40 años pastoreando. Quisiera que usted le diga a la gente del Perú y Centroamérica, nos ven centroamericanos, mexicanos y americanos, una palabra para aquellas personas que no tienen la experiencia de salvación. ¿Qué le puede decir usted sobre este tiempo? Hermano, hace poco el ministro de Salud del Perú nos invitó a un grupo de pastores a una reunión a raíz de este problema del COVID-19. Y él nos comentó de que por la línea 113 que ellos habían habilitado para que la gente pueda llamar cuando sea necesario y que le puedan atender el Estado, había colapsado. Y más del 70% de las llamadas que ellos recibían no era porque estaban contagiados con el COVID-19, no que estaban atemorizados. Y la gente llamaba por temor, pidiendo ayuda. Creo que uno de los grandes problemas del ser humano ahora, que como ha salido a luz, es que la gente se siente desprotegida. Desprotegida porque no hay medicinas, desprotegida porque los gobiernos tienen dinero y no saben qué hacer. Perú tenía dinero, se está gastando casi toda la plata de la reserva, sí tiene dinero, no es que no hay, no estamos en ese problema ahorita, sino que no tiene que hacer. Desprotegida porque los médicos están incapaces de poder ayudar, más bien los que los han estado ayudando en el hospital se han contagiado. Wow. Aquí en Perú había muchos muertos médicos, muchos, y policías, muchos policías muertos, infectados. Entonces, la gente en esa situación, ¿dónde va a acudir? Y ahí creo que surge la alternativa. Nosotros como iglesia debemos cumplir nuestra misión en una época como esta, porque cuando Dios nos mandó cumplir la misión, no nos dijo en qué circunstancias tenemos que cumplirla. Simplemente tenemos que cumplir la misión en todas circunstancias. La orden está dada. No importa si es buena o mala en la sociedad, no importa si la economía sube o baja, o no importa si hay depresión, la iglesia tiene que cumplir su misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Llevar un evangelio de paz, de seguridad, de tranquilidad. Porque externamente el gobierno y los otros estados están haciendo lo que pueden. Pero el problema es interno, el problema es en el corazón, la sensación del miedo, los suicidios, ¿de dónde viene? Viene de dentro, del corazón. Entonces ellos lo que necesitan urgentemente es la reconciliación. Te voy a comentar un detalle, hermano. Tengo mi hermana menor, la última de mis hermanas.
es fiscal acá en Perú, y ella estaba muy deprimida. Ella, cuando en su adolescencia, iba a la iglesia, servía al Señor. Y a raíz de este problema, por teléfono, se reconcilió con el Señor con todo su corazón. Y ella me comentó que con esos días que se había reconciliado con el Señor, hace pocas semanas nada más, tiene un amigo que es un alto funcionario en el Estado peruano. Y él le llamó a mi hermana por su teléfono, después de algún tiempo atrás, que no se veían, que no se habían comunicado, y le dijo que quería conversar urgente con ella. Y ¿sabe qué estaba pasando con este alto funcionario? Estaba en el momento de suicidarse, tenía el vaso para suicidarse. No estábamos hablando porque problemas económicos, nada. Estaba para suicidarse porque había un momento de depresión muy grande. Y mi hermana hace nomás como una semana se había reconciliado con Dios. Entonces estaba con todo su corazón y le habló del Señor, le compartió del Señor, la importancia de volverse a Dios. Y ella, como estaba con todo su primer amor después de haberse reconciliado, fue tantos años de no estar en la iglesia, y le compartió al Señor, le habló de Jesucristo. Este hombre se convirtió al Señor y le escribió en el WhatsApp y le dijo, mira, me has salvado la vida. Y ella me mostró las fotos que él le mandó. Le había salvado la vida porque estaba al momento de tomar el veneno para suicidarse. Y salvó su vida. Él tiene su esposa y una hijita pequeña. Y fue milagrosamente liberada y se entregó, liberado este funcionario y se entregó al Señor. Y yo me imagino que esta situación ha pasado por muchas personas. Quien puede liberar a la gente, no hay otro mensaje. Nosotros sabemos que el único mensaje es el mensaje de Jesucristo. Y creo que esta experiencia que le estoy contando, que pasó con mi hermana Canal, está pasando con mucha gente, hermanos. Y mucha gente se está convirtiendo al Señor en este tiempo. Acá en Perú por lo menos hemos encontrado muchas personas y testimonios de personas que han entregado su vida al Señor a través de los programas de televisión, perdón, de Facebook que estamos pasando, o a través de muchos medios que estamos utilizando. Yo creo que está pasando no solamente en Perú, a nivel del mundo. La única esperanza, el único que puede darle la paz a la gente es conocer a Jesucristo. No hay alternativa. Pastor Vázquez, ¿cómo pueden enfrentar los no cristianos el que estás viendo este programa, esta situación y el peligro de muerte? Voy a recordar a Vern Hatfield, un sazonado profeta de carrera por toda su vida, que el día 13 de septiembre del 2001, o sea, 2 días después del 2011, tuve la oportunidad de tenerlo en la línea y le pregunté y le dije, Pastor Hatfield, el Señor le había hablado a usted el 11 de septiembre, lo que acaba de pasar. Me dijo, sí, me había dicho. Y ayer me dijo, o sea, el 12, me dijo que se venía algo peor. Pero claro está, me dijo, va a obrar para bien, porque si no fuese así, el Padre no lo hubiese permitido, no lo permitiría. Entonces, cuando yo seguía las noticias que salían desde Washington, D.C., la capital de la Casa Blanca, uno de los altos funcionarios al lado del presidente norteamericano, el Mr. Trump, dijo, esto es peor que septiembre 11, y como el cerebro tiene la habilidad de asociar memorias, inmediatamente se fue mi memoria lo que el pastor Hatfield el 12 de septiembre de 2001, ya 19 años antes, había compartido con su servidor de que se venía algo peor. Pero claro está, dijo él, un conocedor de lo que Dios le había enseñado, decía, va a obrar para bien. Entonces, lo que les quiero decir a las personas que tengan el acceso a esta entrega de punto de vista, si busca el bien, lo va a hallar. El bien es, como decía el pastor Stanley, decía que generalizadamente nos ha vuelto a Dios. Y si hacemos caso de lo que el Señor nos invita, volveos a mí, dice el Señor, volveos a mí. Y yo creo, Pastor Moisés y Pastor Jara de Paz, que el cielo descubrirá
qué grande fue la cosecha de entre los miles de personas que les ha tocado esta odisea y muchos de los cuales ya no están en esta vida. ¿Cuántos de ellos habrán ejecutado su privilegio como el ladrón en la cruz, en lo que algunos le llaman la salvación agónica, haber clamado? Y sabemos que nuestro Dios es tierno, compasivo, grande misericordia. Y creo que el anhelo del Señor es que nos volvamos y solamente como el ladrón, que digamos, Señor, acuérdate de mí. Y algunos, sabemos que muchos han sido restituidos y sanados, y a otros que les haya tocado clamar, sabemos que el Señor los ha recibido con brazos abiertos. Me impacta la historia de su hermana, Pastor Jara. Creo que esa es la misión de la iglesia, estar en la calle, ser puente, ¿no? Ese hombre le debe la vida a la noticia que su hermana le dio. Sí. Pero ella tuvo una experiencia con Dios. Siento que la iglesia, como lo ha hecho en estos 20 siglos, han habido muchas pandemias y la iglesia nunca tuvo desprecio por los contagiados. Nunca tuvo indiferencia por los que estaban necesitados. La historia de las pandemias muestran que la iglesia salió al frente. Inclusive los jerarcas romanos envidiaban la osadía de los cristianos, que morían, se contagiaban y morían contagiados pero contentos, y no dejaban morir a sus muertos, no dejaban tirados a sus muertos, mientras que los gentiles y paganos, aún a sus familias, los embolsaban y los tiraban a la calle como si fueran animales porque tenían asco. Creo que la iglesia necesita ser las manos de Cristo. Cristo no le tuvo asco al leproso, ¿no? Lo tocó. Sucede que ahora hay pastores que han muerto con COVID, hay hermanos que tienen el COVID y no son leprosos. Nos puede pasar a cualquiera. La iglesia creo que tiene que decirle al mundo, estamos para ayudar. Estamos para hacer el puente, estamos para tocarlos con el amor de Dios. Claro que ahora tenemos prudencia, tenemos la ciencia que avanzó, pero es cuando más tenemos que salir. Así que yo me quedo de repente con esa experiencia de su hermana. Estuvo en el momento preciso, en el momento oportuno, y le dio la salvación a esa gran persona. Así que creo que por ahí va el asunto de la iglesia. Imagino usted como líder de la Asamblea de Dios en Perú, está tocado, ¿verdad? Por tanta necesidad en el pueblo cristiano, me imagino. Sí, hermano, mire, hay mucha dificultad que ha aquí en Perú. O sea, la cantidad de fallecidos es bastante grande. No se ha podido contener. El gobierno ha dado ya, digamos que de Lima ya vayan a trabajar normalmente, pero que la cantidad de gente que sigue contagiada, muriendo, sigue igual. Pero yo pienso más bien en lo que está pasando con nosotros como iglesia. Estamos nosotros estos días compartiendo cómo plantar iglesias virtualmente. Y las iglesias están moviéndose, cómo atender a la gente virtualmente. Y como esto nos ha venido de pronto, no todos manejaban el internet, especialmente las personas adultas, pero ahora se ha vuelto como parte de nosotros. Y escucho noticias de personas, de hermanos de todo el país, que están trabajando, evangelizando virtualmente. Y están haciendo grupos, células virtualmente. Están utilizando los medios de internet para poder compartir con la gente, y hay mucha hambre. O sea, se ha generado un deseo de buscar a Dios en todo lado. Yo me he enterado, por ejemplo, que en la sierra, en los lugares donde no ha habido contagio porque son pueblos poco aislados, los cultos siguen normales, y la población que vivía ahí se ha incrementado yendo a la iglesia, porque hay momentos en donde la iglesia es la salvación, es la iglesia el lugar donde pueden ir, porque ¿dónde van a encontrar el mensaje? Es en Jesucristo, no hay alternativa, y nosotros somos el medio para llevarlos a Cristo. Así que estamos viendo un tiempo de bendición. Yo creo, hermano, creo que en este tiempo, después de haber salido de toda esta pandemia, no sé cuándo saldremos, pero después de salir, creo que Dios está preparando un despertar espiritual muy grande en la iglesia.
se ha producido un aviamiento muy grande, porque no es normal que la gente esté orando, que la gente esté buscando al Señor. Nos hemos unido con las iglesias, todas las iglesias evangélicas también acá en Perú, para tener tiempo de oración todos los meses. Este próximo domingo tenemos un culto de oración con las iglesias unidas, las iglesias orando, las familias orando, a nivel de denominación orando. Creo, hermano, que algo extraordinario va a pasar en los próximos meses. Hay una realidad, esta pandemia es real. Ha habido corrientes negacionistas, apóstoles que han negado esta pandemia y han terminado contagiándose. La estadística muestra que en el mundo hay más de 500.000 de muertos por el coronavirus y los infectados pasan los 3 millones o más en el mundo. Perú tiene más o menos 12.000 muertos. Creo que alcanza el sexto puesto, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es lo oficial. Oh, claro. Pero de acuerdo al registro de personas fallecidas en Perú, hay una entidad que registra todos los fallecidos. Hay 60.000. Claro. Porque no se explican cómo ha desaparecido las otras personas. O sea, claro. Coincidente. Como en España. En España dan más de 27.000 muertos y haciendo el balance con las mortuorias, los fallecimientos, ellos calculan que hay fácil 50.000 muertos en España. O sea que, como usted dice, las cifras son las oficiales, pero están quedándose cortas. Sobre esta pandemia, ¿cuál es su percepción espiritual o su discernimiento espiritual de ambos? Empezamos por el pastor Vázquez. ¿Qué percibe espiritualmente que ha traído esta pandemia? ¿Cómo lo percibe usted en el mundo espiritual? Bueno, el profeta de profetas, nuestro mismo Señor Jesucristo, nos dijo que vendrían, aparte de las hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilencia. Y desde el punto de vista del Nuevo Testamento, estas situaciones se van a dar y sabemos que por el Apocalipsis sabemos que aún aumentarán y serán mayor. Por el lado de geopolítico, científico, la ciencia se ha aumentado tanto y sabemos que la guerra bacteriológica tiene décadas de estar siendo gestada con grandes fondos de naciones que invierten apropiándose del conocimiento para generar una arma bacteriológica. Y sabemos que en los laboratorios, tanto de Estados Unidos como de China y de otras naciones, han estado ya produciendo, aún sabíamos del Medio Oriente, del tiempo de Saddam Hussein, que se le conocía, que estaba entrando a esa área. Entonces, aquí lo que los medios, los laboratorios, los científicos neutrales han logrado descubrir es que esto fue una conjugación de mano del hombre esperamos que las últimas investigaciones no digan que fue intencional el haber dejado que este bicho que está compuesto de varios otros virus compuesto. Si fuéramos a una corte criminal, el juez estaría pensando en los motivos, el intento, la premeditación. Y por lo que parece ser, gente de Inglaterra, gente de Alemania, gente de Estados Unidos, de diferentes laboratorios de calidad científica, han analizado de qué está hecho este virus y lo han encontrado que es un compuesto del virus del SIDA, de los SARS y porque han habido plagas del SARS antes y lo han identificado, que no podían haber mutado de una manera tan temprana. Las mutaciones, según ellos descubren, toman mucho más. Esto ha sido preparado con un cóctel
un cóctel diabólico. Y no escapa que en el África, el año 2015, un profeta de bastante circulación en Internet, en YouTube, él anunció que de la China saldrían dos eventos. Uno sería dos eventos antes de uno peor. Uno sería una explosión química de bastante volumen, una conflagración, lo cual sucedería eso en la China, y luego vendría una pestilencia gestada por mano del hombre que avanzaría, pero luego vendría una que tomaría posición global, y realmente sabemos que la explosión sucedió en un puerto de China donde unas plantas químicas explotaron y fue un incendio muy notorio, hasta los satélites lo pudieron identificar desde el espacio. Y luego vemos que también hubo un problema viral que sucedió en uno de los laboratorios chinos hasta llegar al de Wuhan, que ha sido diseminado por todo el mundo. Entonces, tanto espiritualmente sabemos que el Señor estaba preparando a su iglesia, y el Señor, por medio de este profeta de África, las palabras que se recibieron eran que iba a suceder algo muy nefasto, muy terrible para la humanidad, pero que el Señor iba a fortalecer a su iglesia. Pastor Jara, cuando usted está orando y está orando en el Espíritu, ¿qué le dice Dios sobre esta pandemia? ¿Cuál es su percepción espiritual? Mire, hermano, hay varias aristas al respecto. Independientemente de lo que podemos analizar, lo que ha hecho la ciencia, si fue creada o en un laboratorio o no, porque algunos dicen que fue creado este virus en un laboratorio, creo que para nosotros tenemos que ver desde un punto de vista bíblico. La Biblia nos habla de que en los posteriores tiempos iba a suceder no solo guerras, también iba a suceder pues pestes como lo que estamos viendo en diferentes lugares. Y creo que esta es una de esas señales también, porque nunca antes en la historia ha paralizado el mundo como consecuencia de una peste. Había pestes localizadas geográficamente, ¿no? En España, en Europa, en algunos países, en Perú también ha habido algunas pestes localizadas en algunos departamentos. Pero esto ha sido una pandemia mundial. Creo que lo que nos está diciendo el Señor es que abramos nuestros ojos, que estamos ya viviendo los últimos tiempos, que Cristo viene pronto y como tal nosotros tenemos que entender. Y una cosa que he visto, hermano, también a través de esto, es que como consecuencia de esto, la iglesia se ha vuelto a la oración. Y de todo el mundo, yo veo gente orando en todo lado, en todo momento, como que la iglesia hubiera despertado, como que hemos estado muy templocéntrico. Sí. Nos hemos acostumbrado a un venir al templo, ir a la casa. No es lo mismo como cuando se empezó la iglesia, por ejemplo, hablando de Perú, ¿no? Que es lo que conocemos más en la década del 50, 60. La gente estaba en la calle predicando, compartiendo en los parques, compartiendo en las casas, en los hospitales. Pero en los últimos años casi ya no se ve eso en Perú. Las iglesias que han crecido aparentemente en número, lo que han hecho es más bien jalar gente del otro lado. Sí. Han puesto un buen auditorio, han puesto un buen auditorio, buena infraestructura, y empiezan a predicar jalando gente de otra iglesia que tiene menos infraestructura. Y que se ha producido un traslado de gente para acá, para el otro lado. Entonces hay gente que dice, yo tengo ya ahora, tengo 1 año, 2 años, tengo 400, 500 personas, pero ¿cuántas de esas se las ha jalado? Creo que se ha producido un fenómeno más que de ganar gente inconversa, que es la misión de la iglesia, traslado de iglesias, y hay una competencia por todo lado. Creo que más bien ahora hemos despertado a una nueva etapa de oración, de búsqueda al Señor. Y también otra cosa que veo, hermano, es que este mundo virtual, que era utilizado por la iglesia no tan fuertemente, de alguna manera se está utilizando,
pero ahora se ha abierto a tal extremo que hemos descubierto que es un medio por el cual podemos llegar a mucha gente. Por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo ahorita en diferentes ciudades, en diferentes países, era un poco complicado hace 10 años atrás, ¿no? Ujú. Muy raras veces. Y ahora estamos saliendo como si estuviéramos saliendo por la televisión. Ya. Y lo pueden ver en todo el mundo, ¿no? La televisión es localizada, lo ven en ciertas ciudades, pero ahora por este medio nos pueden ver en todo el mundo. Creo que el Señor nos está hablando, hermano, lo que dice en Mateo 24, que este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin. Yo veo, hermano, que también Dios nos ha despertado de que podemos llegar a todo el mundo en estos tiempos. No localizadamente, podemos llegar a todo el mundo. Creo que sí podemos llegar a todo el mundo. Mucha gente en los países cerrados también pueden acceder a programas como estos. Creo que estamos viviendo tiempos finales en donde la pandemia nos ha sorprendido, pero nos ha abierto un nuevo panorama en el mundo evangélico. Un panorama para ganar el mundo para Cristo, que sí es posible. Un panorama para administrar a la gente necesitada, que sí es posible. Un panorama en donde vemos que las profecías están cumpliendo en una forma muy acelerada, también es posible. Entonces, si no abrimos nuestros ojos y vemos que los campos están blancos para la siega, vamos a tener muchos problemas. Si después de esta pandemia la iglesia vuelve a ser otra vez en el templo sin cumplir la misión de Dios, creo que esa iglesia se habrá quedado definitivamente. Creo que la iglesia tiene que despertar a una nueva etapa de una visión mucho más global, mucho más grande, porque Cristo viene pronto. La enseñanza podría ser entonces que Dios nos está sacando de los templos. Así es, hermano. Como en Jerusalén, los hermanos no querían salir de Jerusalén y Dios les mandó persecución para que vayan por todo el mundo. Así Ahora, es. en California, por ejemplo, se abrió los templos. Y yo estaba predicando en el templo por ya un mes. Pero el lunes, otra vez, a causa de los rebrotes, se cerró otra vez el templo. Yo le dije a mi iglesia, por segunda vez, Dios nos está diciendo, vayan a la calle. Y lamentablemente en el área de mi iglesia se declaró de alto riesgo. Se declaró del epicentro de los contagios ahí en el área donde yo estoy pastoreando. Entonces, nos hemos organizado para movernos a otros lugares, respetando las reglas que da este gobierno. Pero creo que sí, por ahí va el asunto. Pero también, ¿no le parece como que Dios, en su grande amor y misericordia, al ver una iglesia tibia o a veces fría, dormida, ha permitido este sacudón porque Él se quiere llevar una iglesia santa, sin mancha de arruga, y el diablo como que se disparó a los pies, porque Sí. pensó que cerrando el templo nos iba a limitar. Más bien se abrieron las cortinas, las ventanas, las puertas. Yo tengo amigos en Perú que a veces estoy yo se me va el sueño 3 de la mañana, allá son las 5, ¿no? Sí. Ya están orando. Están orando. Yo los Sí, así conecto es. ahí y pongo, oren por mí, por favor. Es increíble. O sea, estamos en un mover increíble de parte de Dios. O Sí, sea, así es. esta situación nos tiene que despertar. Y si, como usted dice, pastor, no nos despertamos, quiere decir que no somos la iglesia que se va, pues. Así Somos la es. iglesia que se queda, ¿no? ¿Qué le parece, Exactamente. pastor Estejara? Mire, hermano, eso es lo que yo te comentaba al principio. Eh, Nos hemos despertado un tiempo de oración sin precedentes. Antes no había logrado así. Aquí en Perú, por lo menos, hermano, casi todas las iglesias, hermanos, grupos están orando. De todas las denominaciones, no solamente de algunas. Sí, Por eso pienso de que se acerca un avivamiento y pienso que es el último avivamiento que puede suceder. sí. Siempre estamos hablando digamos, en supuestos, ¿no? De que Dios puede hablar de muchas maneras, pero creo que este avivamiento se va a producir. Estamos orando como nunca antes. Nosotros en Perú, como Asamblea de Dios, estamos orando las 24 horas del día, Qué bueno. todos los días, y en cadena, o sea, una región un día, otra región otro día, otra región otro día, pero
Ya vamos ya por el día 100, hoy estamos bien, 114 días Wow, orando sin parar, las 24 horas del día. O sea, hoy día termina a las 12 del día una noche, una iglesia, pero una región, y inmediatamente toma la posta la otra región. qué Y en lindo. cadena, ya tenemos, hemos terminado un ayuno de 60 días, luego otro ayuno de 50 días, y ahora hemos empezado un ayuno de 40 días el día el día miércoles. O sea, estamos hablando hoy, pues, sí, en forma continuada, las 24 horas del día, estamos hablando el día 114 Ujú. y continuamos en el proceso y hay un hambre, un deseo. Aparte que están orando los hermanos todo el día, y yo veo que el Ministerio de Intercesión que tenemos a nivel nacional, aparte, estoy hablando aparte de cada iglesia tiene su propio programa que Claro, sigue claro. trabajando. Mm. Y entonces nos están motivando a ese proceso y veo que hay un despertar muy grande orando por todo lado, ayunando por todo lado, compartiendo por todo lado. Qué Y lindo. la verdad es un tiempo maravilloso. ¿Qué podríamos decir, no obstante este mover de Dios tan lindo en Perú y en todas partes, ¿no? Hay un mover muy fuerte de parte de Dios. Quisiera, Pastor Vázquez, que usted afile el cuchillo ahorita y prepare un aporte, porque quisiera que usted nos diga eh, por qué pastores, evangelistas, líderes, como decía el Pastor Jara, están muriendo por causa del coronavirus. Y la gente común de la iglesia me dice, pastor, ¿y qué pasó con el Salmo 91? ¿Qué pasó con la sangre de Cristo que nos cubre? ¿Qué explicación bíblica podemos dar a los hermanos que están pensando por qué los pastores no han sido protegidos por Dios y han muerto por el coronavirus? Eh, solo el Dios que dio la sabiduría salomónica puede responder esto por su Espíritu Santo. Me estoy recordando de una enseñanza de Watchman Nee, el hermano más preclaro teólogo que ha producido China. Él contaba en uno de sus libros que cuando la condición espiritual en un área ya sea familiar o local, de una iglesia local en China, y estoy hablando del tiempo cuando empezó la obra ya en el Primer Amor, donde era una iglesia primitiva la que comenzó en la China, y la iglesia de las subterráneas lo ha continuado. Sabemos que hay más de 100 millones de creyentes chinos al rojo vivo, pero el hermano Watchman Nee cuenta en sus libros que cuando en una familia, por decir, o en una iglesia local, había algo como de necesidad de crecimiento, de necesidad de subir, como dice el coro, vamos avanzando peldaños, hacía falta eso, que sucedía que el hermano más fuerte, ya sea el líder o el creyente o el miembro de la familia más fuerte, recibía un ataque de lo más horrible, de lo más terrible, que hacía que los demás hermanos se compungieran y por el amor que le tenían a ese líder, buscaran el rostro de Dios y clamaran, tal vez buscando un reversal o digamos una salida positiva, y aun cuando no fuese que la persona partiera, ellos se quedaban agarrados de buscar las respuestas directamente en Dios, pero se volcaban a Dios. Entonces, la escritura también nos dice que nosotros consolamos a otros con la misma consolación con que hemos sido consolados. Me imagino que todos los hermanos que aman a sus pastores, a sus líderes, a los siervos del Señor, y lo han logrado gozar en el ministerio, en la unción, en el fluir de Dios, del río de Dios tan lindo, y luego que lo miran, que ha sido flagelado, arrastrado por esta corriente, se les ha de haber despertado corrientes profundas de ese entrañable amor, y no han tenido otra cosa más que buscar a Dios, y en ese proceso, dice Watchman Nee, se cambia la condición espiritual, y como decía muy acertadamente el pastor Jara, que está generando una oración trascendental. Lo que antes no se lograba, no se conseguía, se está haciendo. Y me hace eco de las palabras que ya les narré del profeta Hatfield el 13 de septiembre del 2001, 2 días después de septiembre 11, cuando él me dijo, viene algo peor de los septiembre 11, pero obviamente dijo,
va a obrar para bien, porque de lo contrario el Padre no lo permitiría, que tiene un eco poderoso. El pastor Hatfield está con el Señor y tratándose también de cómo una ocasión él me habló de Perú. Resulta que esto lo considero edificante porque viene de un hombre que también Dios usaba grandemente, ¿verdad? El pastor Vern Hatfield. Él estaba hospedado con el pastor Guillermo Romero, un pastor de Camarillo, ahí del norte de Los Ángeles, en la bahía, en la costa. Era su huésped, lo tenía radicando ahí con él. Y dice que el pastor Hatfield me contó, porque cuando lo trajimos a nuestra área, él dice, cuando yo estuve hospedado con Guillermo Romero, un pastor peruano y también importador de pieles para caballos y todas las monturas de caballos, él los produce en Lima y los lleva, esa es su parte secular, pero él estaba hospedado allí y dice que el Señor le dijo al pastor Hatfield, le dijo, de cada país yo amo a cada uno de a los ciudadanos de cada país que yo tengo algunas áreas por las cuales encuentro mucha satisfacción. Y le decía, de los peruanos, la satisfacción que encuentro es que cuando ellos se convierten son muy apasionados, me aman con toda su pasión. Y pienso que en el contexto de el caleidoscopo sudamericano o iberoamericano, es muy cierto que los peruanos somos gente que tenemos un amor profundo, aún antes de que el Señor nos purifique y nos haga renacer de una nueva simiente. Y el Señor está esperando una iglesia apasionada de Perú, que ese es su llamado. Y gracias a Dios por la noticia del superintendente Carlos, que lo tenemos aquí con tanto honor, que eso se está dando. Y pienso que los hermanos están derramando sus lágrimas de fuego ardiente bajo la unción y esperamos un avivamiento partiendo de Perú. Pastor Jara, como líder de la Asamblea de Dios, me imagino que ha sido tocado en el corazón por ver a compañero de milicia partir con el Señor. Jonathan Garnique, mi amigo, él también murió la semana pasada. El pastor Pedro Vega también. Pero hay varios pastores que ya yo no conozco mucho porque yo salí de Perú hace 20 años. Pero, ¿qué le puede decir usted como líder de la Asamblea de Dios a las familias que perdieron a seres queridos que están en el ministerio? ¿Cómo les podría usted dar unas palabras de consolación? A veces hay algunas palabras que muchas no podemos expresar porque hay que ponernos en el lugar de los hermanos que están sufriendo. Algunas veces también no tienen una explicación formal, aunque sabemos que son siervos del Señor y sabemos que ellos están en la presencia del Señor, pero no es tan fácil explicar para tanta gente que ha fallecido. O sea, bastante, o sea, es fuerte. Su dolor es fuerte para los hermanos. Pero creo, hermano, en medio de todas las circunstancias difíciles, también el Señor tiene control. Creo que de sus hijos el Señor no tiene control. Cuando el Señor le escribió en Apocalipsis capítulo 1, el Señor le dijo que los ministros del Señor, los pastores estaban en su diestra, en un lugar especial. Eso implica que el Señor sí tiene control de las circunstancias. Entonces, tenemos que tomarlo siempre como que a veces, ¿cuándo termina una persona en su existencia? ¿Cuándo cumplió su misión? Por ejemplo, ¿cómo explicar que Jacobo se pasó 3 años sirviendo al Señor, preparándose como apóstol, y en su primera prédica lo matan? O sea, no tiene mucha explicación, mucha razón. Porque el Señor Jesucristo tendría que haberle protegido, hablando desde un punto de vista lógico, ¿no? Para que él continúe en su ministerio, pero fue así. Esteban sale a la calle y lo apedrearon. Entonces hay algunas cosas que nosotros muchas veces no lo podemos entender. Podemos decir, bueno, el Señor, ¿por qué no los protegió? Pero creo que ellos cumplieron una misión dentro de su ministerio, ellos cumplieron un propósito en la vida y eso es lo que debe resaltarse.
y a cada uno de los hermanos, sus familiares, su esposa, sus hijos, o su mamá, su papá, decirles, hermano, que en medio de toda la situación difícil, yo creo con todo mi corazón que Dios siempre tiene el control de todas las circunstancias de sus hijos. Yo creo que es importante encontrar la paz de Dios, la paz en nuestro corazón. Y como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que el Señor nos ha dado un misterio de consolación para que nosotros podamos consolar a otras personas también. A veces las familias entienden o nosotros entendemos cuando pasamos el problema. A veces somos un poco indiferentes cuando no pasamos, pero cuando pasamos el problema entendemos la magnitud de lo que significa el partir de un ser amado. Pero pastores que han fallecido, creo que cumplieron su misión, hermano. Cumplieron su propósito. Y al cumplir su propósito, Dios ya se los ha llevado con él, independientemente de la forma como pueden haber partido. Pero creo que la familia, los hermanos, tienen que seguir confiando en el Señor. Por ejemplo, yo conversé para ponerles un ejemplo en la vida que está pasando en Perú. Partió con el Señor el superintendente, el pastor Machuca de la región Ancash, Costa. Wow. Murió con COVID hace como un mes y un poco más. Y yo le llamé a su esposa para orar por ella un momento y sus hijos. Y sus hijos, junto con su mamita, le dijeron, mamá, papá partió, pero nosotros estamos aquí para continuar el trabajo que papá dejó. Y nosotros vamos a seguir trabajando, no nos vamos a apartar del Señor, nos vamos a firmar el Señor, porque Él tiene una bonita iglesia en Cosco, una iglesia grande, como un auditorio como para 1,500 personas, más o menos. Wow. Es grande. Entonces, y sus hijos le dijeron a su esposa, nosotros vamos a seguir trabajando lo que mi papá nos enseñó y el ministerio de mi papá, nosotros lo vamos a continuar desarrollando. O sea, no se desalentaron, no se apartaron porque otras personas pudieron haberse apartado quejándose de por qué Dios no los protegió. Ellos más bien se afirmaron. Y ahí están trabajando juntamente con su mamita en la iglesia y están direccionando el trabajo en la iglesia y continúan el proceso. Creo que debemos entender eso, hermanos. Dios nos lleva en el momento oportuno, algunos antes, otros después, o como también el pastor, por ejemplo, el pastor Coa falleció el pastor de Arequipa, uno de los pioneros, otro pastor ha fallecido junto con él. Ok. El pastor fue un pionero en la obra de Dios en Arequipa y ha muerto a los 90 y tantos años. Pero él ha hecho una obra apostólica desde el comienzo. Es un hombre de Dios que ha llevado mucho, la obra del Señor ha levantado mucho, incluso ha sido superintendente de la región Arequipa, de Sur Grande, ejecutivo. Y cuando ya estaba anciano, ya más de 80 años, ya casi no tenía mucho, que te digo, acceso en el ministerio. Entonces, él dijo, y ya no tengo una opción para pastorear, así que voy a empezar una nueva iglesia. Y empezó una nueva iglesia entre los Aymara en Arequipa. Wow. Y así de anciano ha dejado una iglesia nueva, ha dejado su templo también ya con su local, ya anciano, y él ha partido con el Señor también hace poquito, después del hermano Pedro Vega nomás, hace 2 días. Wow. Algunos han fallecido antes, otros después, pero creo que lo más importante, hermano, en la vida no es cuando partimos, para mí, no es cuando partimos, sino si cumplí mi propósito por el cual Dios me llamó. Creo que eso para mí es importante. Ya, eso es clave, ¿eh? Porque las circunstancias son anecdóticas, ¿verdad? La idea es en el día que Dios lo decide y después de haber terminado el trabajo que Dios quería que terminemos. Sobre este comentario de Salmo 91, yo siempre digo que Dios no anula su soberanía por las promesas que da en la Biblia. Las promesas son generales, pero Dios es soberano para decir los tiempos. Y pienso
que estos pastores son unas ofrendas que el Perú ha dado para el cielo, ¿no? Son sus ofrendas vivas, ¿no? En el cielo ellos deben estar siendo recompensados y mirar la muerte como ganancia, mirar la muerte como un tránsito, como un viaje, no como el final. Así que si alguien nos tiene que premiar de la mejor manera, pues es en el cielo, ¿no? Y uno como pastor, yo le dije a la iglesia aquí, porque yo tengo problemas, usted sabe, pastor Jara, siempre tengo yo un problema de alergia con mi nariz y mi garganta, y yo soy una persona de alto riesgo, pero decidí que si es mi tiempo, amén, ya está, no me corro, como decía Vallejo, ¿no? Me moriré en París, pero no me corro. Entonces, sí, me tocó, pero la idea es morir donde Dios te llamó, terminar donde Dios quiere que termines. Creo que ahí está la trascendencia de una vida que tiene propósito, ¿no? No sé si quiere decir algo más, Pastor Vázquez, para pasar ya al otro tópico. Jara, solo, sí. Solo quiero decirte el nombre del pastor que falleció. Se llama Mariano Ruelas. Ruelas, claro, Ruelas, sí, Ruelas. Mariano Ruelas, sí. Él es un hombre que ha vivido toda su vida, más de 60 años en el ministerio, y plantó una iglesia antes de morir. Wow. Esos hombres mueren de pie, ¿eh? Mueren de pie. Sí, mueren tremendo, como guerreros. Sí. Pastor Vázquez, ¿quiere decir algo? Rapidito. Solamente como siguiendo los pasos del pastor Carlos Jara de Paz, que estaba refiriéndose a que los pastores como el pastor Aquiles Machuca, que dicho sea de paso, tuve el gusto de conocerlo y acompañarlo en un servicio de uno de los canales donde él ministraba, en Chimbote, y además que él es familiar de parte de sanguíneo de familia nuestra, pero más allá aún familiar espiritual, un gran siervo de Dios. Y me encantó escuchar que los hijos han tomado la antorcha de seguir y no han obrado en llanto de muerte, sino en llanto de vida. En esos momentos, al reflexionar que los hijos de Dios, aunque perdemos seres queridos, tenemos llanto de vida y es diferente. El Señor tiene bajo su control, decía el pastor Carlos Jara de Paz, que hay como un lado que se gesta, una parte de testimonio que edifica. Eso me trajo al año 72, estando en el dormitorio del pabellón de varones de Livad, en la Avenida Argentina, por tanta palabra que uno recibía y tantos materiales acerca de que los que vamos a servir al Señor tenemos que estar dotados de una pasión por las almas. Entonces a mí en esos años comenzó ese clamor de decirle: Señor, dame pasión por las almas. Y le pedía y le daba gracias y le creía que esa petición era de su voluntad. Y el Señor me contestó de una manera que viene al caso ahora. Resulta que recibí un sueño durante el cual me habían avisado que mi madre había partido y me tocaba avisar a la familia. Uno de mis tíos vivía en Lima. Entonces, dice que cuando me llegó la noticia, durante este sueño revelador, me dijeron: tu madre ya ha partido, ha muerto. Entonces yo exclamé, bueno, cumplió su misión, terminó su carrera, se graduó, se fue con el Señor. Y yo estaba repasando, refiriendo esas palabras, las cuales estaban normando mi emoción interna, paralela a la expresión que era, que salía con mucha profundidad, con mucho eco desde mi alma. Estaba yo escuchándome decir eso, cuando escuché unas palabras que decían: pero los que mueren sin Cristo no tienen esa esperanza. Porque yo había dicho: se graduó, lo voy a ver, yo también para allá voy.
pero las palabras que escuché, no me olvido, decían, pero los que mueren sin Cristo no tienen esa esperanza. Entonces, como en carne propia, durante el mismo sueño, como que si yo hubiese sido uno de los que me hubieran dado la noticia, me acababan de dar la noticia de un familiar tan querido como nuestra madre que ha partido, sentí como que si yo mismo no tuviera esa expresión que acababa de decir y se me desgarró el alma. Internamente sentí como que era un abismo que empezaba a separarnos, como que nunca tendría idea de cómo la miraría, dónde la encontraría. Entonces sí salió el llanto y me desperté llorando hasta el punto que mi compañero de habitación de dos en dos es en el estilo, ¿no? Me dijo, Vázquez, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Entonces le dije, no, hermano, no, es que el Señor me está contestando una petición y ya le conté que el Señor me había hablado. Creo yo que a nuestra audiencia evangélica hispanoamericana, en cualquier parte del mundo, en Perú también, con mucho gozo, con mucha alegría para nuestros hermanos de Perú, es una hora de reflexionar que nosotros realmente a la hora de la partida de un ser querido tenemos un llanto de vida, como dice la Escritura, pero los que no tienen a Cristo en sus vidas, ellos tienen un llanto de muerte desgarrador. Por medio de esa respuesta del Señor a la petición, yo empecé a meditar y a pensar en lo horrendo. Eso me hizo comprender por qué algunos se suicidaban. Partía un ser querido, por ejemplo, si a un esposo le tocaba que su esposa partía, el esposo no resistía y después también él se eliminaba. Creo que la iglesia en general, la iglesia en Hispanoamérica, en el mundo hispanoparlante, tenemos que pensar que nosotros tenemos que transmitir el llanto de vida a los que tienen llanto de muerte, pastor. Qué bueno, para terminar, se nos hizo ya corta la entrevista. Quisiera empalmar la pandemia en los tiempos finales. ¿Creen ustedes que esta pandemia nos introduce ya a los momentos previos al arrebatamiento de la iglesia? Pastor Jara. Mire, hermano, como dijo el Señor Jesucristo, se habla de señales. No, y creo que esta es una señal. Y el Señor dijo, cuando sucedan estas cosas, ya mi venida está cerca. Esta es una señal. Creo que por la magnitud y por el impacto mundial que ha tenido esta pandemia, esta es una señal de la segunda venida de Jesucristo. Creo que cuanto más se acerca la venida del Señor, nuestra misión debe hacerse mucho más aceleradamente, cumplir el trabajo que Dios nos ha encomendado, porque tenemos que pensar desde los 7.500 millones que viven en el mundo, ¿cuánta gente no conoce al Señor? Hay por lo menos 2.000 millones de personas que nunca han escuchado de Jesús. Claro. O sea, eso implica que nosotros tenemos que vivir siempre en la dimensión de los últimos de la tierra también. Creo que el trabajo misionero de enviar gente a lugares donde no conocen tiene que estar siempre en el corazón de nosotros, porque hay millones de personas ahorita, por lo menos 2.000 millones de personas, de acuerdo a las estadísticas, no saben siquiera el nombre de Jesús. Eso implica que nuestro reto es muy grande. Creo que si nos hemos introducido a una nueva etapa, definitivamente esta nueva etapa va a marcar un antes y un después. Pero ese después tiene que ser siempre hacia donde nosotros apuntamos. Y donde apuntamos nosotros es que el mundo conozca a Jesucristo, que el mundo sepa quién es Jesucristo, porque la única alternativa a salvación es que ellos conozcan a Jesucristo. Las señales se van cumpliendo y esta es una señal de los últimos tiempos, pero nuestra misión, nuestro corazón debe estar siempre en la compasión, en el amor, en la inversión de recursos, de todo, para que el mundo conozca a Jesucristo. Y por eso que quizás en un minuto para terminar, en el Perú estamos trabajando en el trabajo misionero y casi todos nuestros misioneros que han sido llamados o que están en el campo están en el mundo cerrado. Tenemos un misionero en Afganistán,
en otro misionero que se va a ir para Corea del Norte, en la India, en Pakistán, en Egipto, en Somalia, países totalmente cerrados para el Evangelio, en Irak, países totalmente cerrados para el Evangelio. Por alguna razón el Señor ha levantado a esos misioneros aquí en Perú de asambleas para que vayan a esos mundos cerrados. Sus oraciones, hermano. Creo que estamos en los tiempos finales. Amén. Quisiera nomás para enmarcarnos un poquito sobre esta pandemia. Hay una periodista española, Cristina Martín Jiménez. Ella ha investigado al grupo Bilderberg. Ella escribió un libro, Los Amos del Mundo, y ahora acaba de escribir otro libro que dice La verdad sobre la pandemia. Ella sostiene que esta pandemia es un experimento social de control, que es un arma de guerra del mundo global, de los amos del mundo, de Bilderberg. Y entonces presenta también en su libro una portada del periódico Economist, donde se ve una frase que dice, todo está bajo control. Y hay un hombre mayor con su máscara paseando y un perro también con su máscara. Y encima del hombre hay esa frase que dice, todo está bajo control, y encima de esa frase dice, la libertad, el nuevo mundo, y abajito pone, peste, ¿no? Entonces ella sugiere, es la teoría de la conspiración, pero sugiere que hay un mundo detrás del poder político, y por eso que ahora los presidentes están cumpliendo órdenes supranacionales y hay en marcha el nuevo orden mundial. En ese sentido, ¿qué le hace falta al anticristo para que ya aparezca? Usted y yo somos la Asamblea de Dios y creemos que Cristo viene antes de la gran tribulación, ¿verdad? Eso es lo que creemos. Entonces, faltaría nomás que aparezca el anticristo, porque hay un movimiento geopolítico en el mundo que se está moviendo. Estados Unidos sacó sus tropas del Medio Oriente, ya no manda mucho allá. La economía de este país está a punto de desmoronarse. Hay un movimiento en el mundo entero. ¿Qué le faltaría al anticristo para que aparezca? Pastor Vázquez, en un minuto. Bueno, es compuesta los elementos que faltarían. Uno es que el Espíritu Santo se ha levantado, es el que lo detiene. Pero aparte de eso, sabemos aparte de eso, sabemos que el Señor dijo que hasta que este evangelio sea predicado en todas las naciones de la tierra, en todos los rincones de la tierra, y nuestro pastor Carlos nos acaba de informar de que hay más de 2.000 millones y tantos de gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús, y qué bueno saber que la Iglesia de Perú está siguiendo la Gran Comisión y está lanzando a esos misioneros. Creo que el que está en Afganistán, el doctor dentista Oscar, me parece se llama. Oscar, tuve el gozo de conocerlo y compartir la visión. Faltaría que la Iglesia, realmente para que en cierto modo, nosotros, claro, no esperamos al anticristo, esperamos a la gloriosa reunión en los aires del Cristo resucitado, triunfante con su novia, la Iglesia. Pero antes de que eso suceda, la Iglesia va a crecer a esa plenitud gloriosa de una Iglesia de poder que ha cumplido su misión, y esos 2.000 millones y más de personas son lo que falta para que suceda eso. Pastor Jara, algo que usted pueda aportar sobre el inminente retorno de Cristo en el arrebatamiento de la Iglesia, la previa, ¿cuál sería, aparte de esta pandemia, algo que usted esté mirando que le dice que algo no está bien y que pronto viene Cristo? ¿Qué puede usted decir? Aparte de evangelizar. Sí, claro. Creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, mira, antes de que sucediera esta pandemia del coronavirus, creo que había otro problema como una pandemia mundial que tiene que ver con la inmoralidad. Por ejemplo, los matrimonios homosexuales, de lesbianas en el mundo entero, no solamente en el mundo entero, se está imponiendo de una manera muy fuerte.
la libertad de las personas en el sentido de que cada cual haga lo que quiere y la vida relativa con el cual uno se ve ahora, ya no hay valores absolutos con lo que se ve ahora, también son señales que estamos viendo tiempos muy complicados, muy difíciles. O sea, eso se está implementando de una manera muy, muy fuerte. Por ejemplo, en Perú, que es de los pocos países que todavía se ha implementado totalmente, porque nosotros estamos aquí luchando duramente en el Perú. Sin embargo, en plena pandemia, sacaron un decreto, para ponerles un ejemplo, sacaron un decreto del gobierno, porque este gobierno está, casi todos los que están gobernando con los ministros, todos ellos con el presidente Vizcarra, son gente de izquierda, no han ganado, pero están gobernando. Eso. Sí, entonces sacaron porque que todas las personas que estaban embarazadas podían abortar si es que son contagiados por el coronavirus en cualquier momento de su Embarazo. gestación. Sí. Entonces, para poner un ejemplo, que este es un problema muy serio que se está implementando como un estilo de vida y como una norma que ya viene desde digamos, organismos supranacionales, ¿no? Como la ONU, la OMS, que está lamentablemente gobernando. Ese, por ejemplo, es un problema muy serio que en los próximos años vamos a tener que enfrentar con mayor fuerza, con mayor fuerza. Ese es uno. Y el Señor habla de que en los últimos días la inmoralidad, el de Sodoma y Gomorra, como en tiempos la gente se daba en casamientos, se casaban. Entonces, eso está parte de lo que está pasando ahora también, creo, hermanos. Ahora, el avance científico también es muy grande, porque en la Biblia Daniel dijo que la ciencia aumentará. Entonces, estamos viendo nosotros un avance de la ciencia tan grande que se está hablando, por ejemplo, hay algunos comentaristas que hablan, por ejemplo, de que los nuevos celulares que están saliendo ya están incluso generando otro tipo de problemas ya en la vida de la gente. Entonces, 5G, ¿no? el 5G, por ejemplo, ¿no? Y todo el cambio tan radical, tan brusco, o sea, que se ha generado, y eso es muy grande, o sea, hoy día tienes una tecnología y mañana ya quedó ya en el desuso. Es muy grande. Entonces, la tecnología también es una muestra de que Cristo está pronto a venir. Lo que tú dijiste, hermano, el control mundial ya se está dando. Por ejemplo, los medios de Internet, todos nuestros datos lo tienen completamente en el mundo entero. Ya tranquilamente pueden acceder a cualquiera de nosotros y saben quiénes somos, dónde vivimos, todo, absolutamente. Y estamos hablando de millones de personas. Entonces, el mundo está cada vez más cerca. Por ejemplo, una sola moneda. En Europa se utiliza una sola moneda. Ya no hay 2, 3 monedas, una sola moneda. Tú entras a Europa, a un país y entras a toda Europa. Antiguamente no era así. Y es parte de lo que también Daniel hablaba de la reconstrucción del Imperio Romano, ¿no? O sea, se están viendo muchos aspectos finales que nos hace ver de que Cristo está pronto en su segunda venida. Por lo menos ya es una alerta, ¿no es cierto?, que Cristo viene en su segunda venida. Gracias a Dios que la iglesia los ha sacudido para despertar a una nueva etapa. Espero que no volvamos al letargo. Pastor Jara, mire, en Europa, por ejemplo, se dice que es el laboratorio del nuevo orden mundial, porque de una manera muy fácil renunciaron a su soberanía. Sí. Entonces, no tienen soberanía ellos. Ellos dependen de la Unión Europea. Sí. Todavía en Centroamérica, Sudamérica, los países son nacionalistas, ¿no? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz en nuestras fronteras, pero ya este es un paso agigantado. Es un laboratorio del nuevo orden mundial en pequeño, Europa. Ahora, el ecumenismo que se está moviendo, pero creo también que el caos y la pérdida de confianza de los políticos es también un caldo de cultivo que va a hacerle la autopista para que aterrice el anticristo, ¿no? Y él también está construyendo desde las esferas del poder. Esta mujer que les hablé de España hizo un doctorado sobre Bilderberg en la Universidad de Sevilla,
ella dice que Bilderberg era pues dirigido antes por Rockefeller y a él se le llamaba Rey de Reyes, a Rockefeller. Ahora murió Rockefeller, ese espacio se lo están peleando. O sea, el título de Rey de Reyes ya está. Falta ahora quién lo va a tomar. Están diciendo que se ha levantado un grupo con Soros y con Gates, pero también están los chinos. Están peleando por tomar el título, el liderazgo del Bilderberg, o sea, del nuevo orden mundial, que ya se llama Rey de Reyes, un nombre de Jesucristo. Ahora, desde esas esferas están construyendo un relato, pastor, un relato para destruir la historia. Y en España, por ejemplo, están hablando de la memoria histórica, que están haciendo cambiar. Por eso que vemos en Estados Unidos y en España, están tumbando monumentos. Quieren reescribir la historia, cambiar la historia, pero también quieren atacar los valores de la familia. Ahí está la ideología de género, el asunto de la diversidad sexual, las nuevas opciones, porque quieren hacer del hombre un ser relativista sin el concepto de Dios. Y en ese sentido creo que la iglesia tiene que despertar al ver las noticias. Nos encontramos, esta pandemia es un empujón, es un como testear, controlar, ¿no? Y esa imagen del Economist es increíble, ¿no? Un hombre con máscara y arriba todo está bajo control, libertad, nuevo orden mundial y pandemia. En el Economist, ese periódico famoso de las élites. Entonces, estamos en un momento que la iglesia tiene que discernir bien para dónde va. No podemos permitir que nos usen políticamente, ni tampoco que nos invadan con conceptos que no están en la Biblia, de una nueva normalidad, de una nueva moral. Creo que por ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad, Pastor Vázquez y Pastor Jara? Y terminamos. Yo iba a usar el término del Señor Jesucristo que dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sabemos que en el original se usa la palabra eclesía, que es el concepto, el significado de eclesía, es el cabildo griego que se reúne para legislar. Y si usásemos una significación cristiano-evangélica, diríamos un grupo de adoradores en espíritu que se reúnen para gobernar y notificar a las potestades de las virtudes del amado. Sí. Lo que está haciendo falta y va a llegar a darse, porque lo que dijo nuestro Señor: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es que el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar. Está profetizado también por mi tocayo Daniel, de que y hará grandes cosas, el pueblo que conoce a su Dios. Y comienza, como dice el coro: no hay lugar más alto que estar a sus pies. De rodillas vamos a recibir esa unción contra las puertas de los infiernos, sea que sea lesbianismo, homosexualismo. Amamos a las personas que han sido dominadas por ese demonio, porque son demonios, espíritus que odian la imagen de Dios en la mujer, en el hombre. A la mujer lo quieren hacer hombre, al hombre lo quieren hacer mujer, por demonios que se les meten para hacerlos trastocar su género genuino. Entonces creemos, sabemos que el precio del Calvario que Cristo pagó, el Señor no lo devalúa. El Padre de la Gloria le va a sacar el jugo a la tierra, produciendo una iglesia que se impone contra los potestades, contra los potentados de los aires, y vamos a ver una iglesia que no se va de escape de la gran tribulación, sino se va de graduación, de celebración, después de que el Señor les pueda decir: bien, buen siervo fiel, en poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Pastor Ojara, un mensaje a la Iglesia Universal, no solamente a la de Perú, que sé que usted ama con todo su corazón, sino a la Iglesia Universal en este tiempo de la previa, las vísperas al regreso de Jesucristo. ¿Qué puede decirnos, pastor, para terminar este programa de punto de vista? Hermano, hay dos acontecimientos que van a suceder de acuerdo a la palabra de Dios. Que Cristo venga por segunda vez para llevarse a su iglesia, y el otro acontecimiento es la implantación del imperio satánico en la gran tribulación, y los escenarios se van dando para ambos lados.
el escenario para el gobierno mundial satánico se está dando de una manera acelerada Exactamente. y no, ya no lo podemos detener. Es tan acelerado y es tan sutil, porque antiguamente se pensaba, digamos, que cómo se marcarían las personas, pero es tan sutil que ni cuenta nos hemos dado, estamos involucrados en una esfera mundial en donde todo está controlado, absolutamente todo. Y o sea, que te puedan poner la marca en donde le puedan poner y te puedas tener que tener una señal para comprar o vender, casi se está dando en el mundo entero. Eso se va a dar. El segundo escenario, el escenario cuando Cristo venga por segunda vez, todo se está preveyendo, su iglesia está para esperar al Señor, pero creo que aquí en esta etapa tenemos que, ya pensando en la iglesia, tenemos que pensar en lo que dijo el Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. Está hablando de las 10 vírgenes, que es su iglesia. Y una de ellas, o la mitad del 50%, se estaba durmiendo, pensando que iba a tardar mucho tiempo la venida del Señor. Y el 50% estaba prudente. Eso implica que hay un porcentaje muy alto en la iglesia que está muy cómodo en lo que está viviendo. Está feliz en la apatía y hasta podemos volvernos religiosos que de alguna manera nos quedaremos aquí. Pero creo que el consejo del Señor es que nosotros tengamos el aceite preparado, lleno del Espíritu Santo, que la gente pueda conocer al Señor y podamos experimentar el último gran avivamiento antes de la venida del Señor Jesucristo. Cuidado con el estar pensando de que el Señor tarda en venir y voy a descuidar mi vida y no voy a tener aceite. Y cuando el Señor a la medianoche diga, ahí viene el esposo, salid a recibirle, nos encuentre con el aceite muy por debajo y entonces nos quedemos. Creo que la iglesia tiene que estar preparada para irse con el Señor, con su aceite lleno, para que cuando venga el Señor, no vayamos con Él, que es nuestro anhelo más grande. Amén. Creo que entramos a la recta final, Pastor Jara y Pastor Vázquez, de la historia de la humanidad. Y creo que ahora podemos decir claramente, ¿no?, que en el mundo hay dos tipos de personas, los que son salvos y los que no son salvos, ¿no? Hay dos tipos de creyentes, los que son tibios y los que son fervientes. Hay dos tipos de iglesias, la iglesia que se va y la iglesia que se queda. Hay dos tipos de cristianos, los que son maduros y los que son inmaduros. Estos son tiempos difíciles y Punto de Vista ha querido tener a estos dos pastores que son de gran trayectoria y especialmente que están ellos involucrados en el ministerio para alertar a la iglesia. Así que, Pastor Vázquez, gracias. Pastor Jara, muchas gracias. Y nomás recordarle, Pastor, que durante su ministerio como superintendente de la región Lima Norte Callao, yo vine acá como misionero, ¿se recuerda? Claro. Yo quisiera que lo diga, lo van a ver en el Callao. Ah, claro. Hermanos, a propósito, el pastor Moisés Leca recibió un llamado al ministerio como misionero para ir a Estados Unidos. Ya. Él no se fue porque quería cambiar de La un economía. estatus social mayor. Y creo que no sé si toda la gente lo conoce, pero cuando él viajó a Estados Unidos, su iglesia, Vida Abundante en Perú, Gilgal, en el Callao, en un barrio pobre de Gambetta se llama ese lugar, Ya. entonces, y junto a Castilla, y la iglesia le enviaba una ofrenda al pastor mensualmente Sí. para que trabaje en la iglesia y trabaje levantando una nueva iglesia en Los Ángeles como misionero. Así que realmente el hermano Moisés Leque es nuestro misionero que está en Estados Unidos. Ahora ya plantó la iglesia, está trabajando, pero siempre será nuestro misionero que salió de la región Lima Norte, Callao, de las Asambleas de Dios del Perú. Así que, hermano misionero Moisés, una alegría.
Gracias. Para mí una bendición reencontrarme con usted, Pastor Jara, amigo de siempre, y estamos pendientes de Perú. Nuestro corazón sigue latiendo por el Perú. Yo estoy al día de Perú y yo espero que le vaya bien, Pastor, que la iglesia recupere su lugar como creo que lo está haciendo y la visión que Dios le ha dado pueda crecer y expandirse en el Perú. Pastor Vázquez, su palabra de despedida. Bueno, también para incluirme en la región norte, que yo también salí de la avenida Argentina, del IBAR, que también quedaba... Él salió de la Ranza. Frío Ranza. Qué bueno que el Señor nos ha conjuntado. Para mí es un verdadero honor, un privilegio, Pastor Moisés Leca, Pastor Jara de Paz, por el amor que le tenemos a nuestra alma mater, ¿verdad?, de Perú, que es el país. Me da mucho gozo, lo voy a llevar en constante clamor para que el Señor le conceda sus más caros anhelos para la obra de Perú y que es la obra mundial también, donde Perú se expande. Es una gran noticia al saber de esos países. Yo no estaba enterado de todos los países donde estaba, sabía del de Afganistán por haber conocido al misionero que se preparaba en aquellos entonces. Me da mucho gusto y que siga multiplicándose. Y también un saludo a todos los hermanos de Perú, a toda la audiencia de Hispanoamérica, del mundo que vaya a escuchar. Nuestras oraciones están constantemente con ustedes. Bueno, han sido los puntos de vista del pastor Jara, superintendente de la Asamblea de Dios de Perú, y del pastor Daniel Vázquez. Y Pastor Jara, lleve mis saludos, nuestros saludos a su Junta Ejecutiva Nacional, y donde quiera que esté, sepa que aquí los estamos observando con bastante orgullo. Dios le bendiga, Pastor Jara. Si quiere decir algo más, está bien. Gracias, hermano Moisés. Ha sido una alegría conversar contigo a través de este medio y saludar al pastor Daniel Vázquez también, paisano peruano. Qué gusto. Saludo a los hermanos que están allá con ustedes y siempre nos da alegría ver a paisanos que están progresando y bendecidos en otros países. Que Dios los bendiga. Amén. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, hermano. Bye. Un abrazo.